Juego trancado. Madurismo pospone por segunda vez acuerdo de garantías electorales. A 35 años del Caracazo no hay justicia en el salario mínimo. Espera que desespera. Buques petroleros colapsan por falta de crudo venezolano. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Los saluda Yasmín Velasco y por acá ya estamos listos para llevarles las informaciones más destacadas de este 27 de febrero. Comenzamos. Por segundo día consecutivo, la Asamblea Nacional pospuso la firma del cuestionado acuerdo de aparentes garantías electorales con varias fechas para los comicios presidenciales. Un documento que será presentado ante el Consejo Nacional Electoral sin el aval de la plataforma unitaria, que insiste en acordar el cronograma en el marco de los acuerdos de Barbados. Joan Álvarez nos amplía. Pese a que la suspensión fue informada por un diputado de la cuestionada oposición y no por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, por segundo día consecutivo fue postergada la firma de este acuerdo que ha generado incertidumbre sobre los verdaderos motivos que ha llevado al madurismo a darle largas a un asunto que parecía estar resuelto, pero que tras un comunicado de la plataforma unitaria vía redes sociales, donde reiteraron estar dispuestos a participar en la negociación de un cronograma, pero bajo los acuerdos de Barbados, el acto fue fijado para este miércoles 28 de febrero en horas del mediodía. Porque la Asamblea es para dictar leyes, no para intervenir a los otros poderes, de manera que estamos en presencia de una especie de usurpación, de abuso y de desviación de poder por parte de la Asamblea Nacional. Una suspensión que supuestamente responde a correcciones en los borradores de la propuesta final, pero que para algunos tiene que ver más con la generación de dudas y matices de opinión ante un presunto diálogo de última hora con la plataforma unitaria para respetar los acuerdos de Barbados. Ellos necesitan este año generar todas las dudas posibles para que nos tratemos de desviar de la ruta electoral. Y ahí es donde tiene que estar nuestro norte, nuestro foco y bueno, conversar en unidad y llegar a acuerdos estratégicos en unidad. Hablamos de que vamos a un proceso donde no va a terminar el día de la elección, sino que debemos organizarnos para antes, durante y después del proceso electoral y lo que es defender en las elecciones para que realmente se pueda comenzar la redemocratización de la sociedad venezolana. Sin embargo, con esta propuesta inédita desde el Parlamento Nacional, el oficialismo continúa su ruta autoritaria en la elaboración de una agenda con pocas expectativas democráticas de cara a la elección presidencial, que según algunos analistas, busca desalentar el voto opositor. Yo creo que ellos están de nuevo haciendo una técnica de bluff con el poder que tienen y van a perseguir, van a chantajear, van a secuestrar gente, van a tratar de generar miedo, temor. Cuando venga la reacción de la comunidad internacional, entonces van a decir que la comunidad internacional es culpable de sanciones o de dificultades para ellos rescatar la economía. Importante destacar que el rango de fechas de las propuestas de los diversos sectores que firmarán este acuerdo desde la Asamblea Nacional el día de mañana van desde el 13 de abril hasta el 8 de diciembre. Sin embargo, no hay una propuesta clara por parte de la coalición dominante, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que presuntamente estaría a la espera de un acuerdo con la plataforma unitaria de la oposición en el marco de las negociaciones de Barbados. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Vamos a chequear más informaciones en Panorama Nacional. A 35 años del Caracazo, ¿cuánto ganaba un trabajador en 1989 en comparación con el presente año? La respuesta los hará añorar esos tiempos y nos la tiene nuestra compañera Joy Uricari. Adelante. El 27 y 28 de febrero del año 1989 se produjeron en varias partes del país protestas violentas. Apenas comenzaba el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando se puso en marcha un ajuste económico de acuerdo a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Las manifestaciones populares comenzaron en Caracas y Guarenas, lo que derivó en saqueos masivos y pérdidas de miles de millones de dólares, mientras que se perdieron también al menos 3.000 vidas humanas, aunque hay versiones oficiales que solo hablan de 276 muertos. En aquel entonces el sueldo mínimo se ubicaba, según el Sendas, en $104 mensuales, de acuerdo al tipo de cambio de la época. En la actualidad, un trabajador percibe solamente 130 bolívares, lo que se traduce en poco más de $3.
Pese a que han pasado casi 700 días desde el último aumento salarial en el país, el presidente Nicolás Maduro ajustó solo los bonos a $100 mensuales, pero estos no inciden en las prestaciones sociales ni en otros beneficios de los trabajadores. Por si fuera poco, el líder socialista recordó los hechos de hace 35 años en su cuenta de la red social X y aseguró que se trató de una rebelión popular inédita, porque el pueblo se levantó en protesta contra la falsa democracia que lo había sumido en la miseria. Este martes 27 de febrero se dieron a conocer imágenes de al menos 19 buques petroleros ubicados en 2 de los puertos más importantes de Venezuela con el fin de embarcar nuevos cargamentos de crudo. Esto genera presión en la administración de la estatal PDVSA de cumplir la demanda estimada para enviar. El retraso que, como te decía, tiene distintos factores. El caso de las sanciones, pero también hay problemas en la infraestructura portuaria y también en la disponibilidad de PDVSA. Obviamente estamos hablando de unas exportaciones que hoy día a lo sumo llegan a ser la cuarta parte, ni siquiera llegan a un tercio de lo que llegaron a ser en los momentos más esplendorosos de la industria. Entonces estamos hablando de ingresos muy limitados. Fuentes cercanas a la petrolera estatal señalan que los inconvenientes presentados en el principal puerto del país en el mes de enero retrasaron las exportaciones, lo que ha llevado a redoblar las actividades para cumplir la demanda. Resaltan que hay clientes de India, Malasia y China en espera de poder transportar el oro negro venezolano desde diciembre de 2023. Según información de PDVSA, la petrolera no cuenta con el inventario suficiente para exportar y la existencia de crudo aumentó menos de 2 millones de barriles entre enero y febrero. Por su parte, representantes del sector productor del país expresaron su preocupación ante el posible nuevo incremento de la gasolina y las consecuencias que podría derivar de esta medida. Andrés Rojas, experto en materia petrolera y editor de Petroguía, nos conversa sobre las razones y afectaciones. En el gobierno del presidente Maduro se está estudiando la posibilidad que empresarios privados puedan importar la gasolina y la puedan comercializar directamente aquí en el país. Pero obviamente un patrón de referencia internacional implicaría obviamente un incremento en los costos, no solamente para la familia, sino para las industrias, etcétera. Cabe recordar que actualmente el destino o una posible mejora de la producción petrolera en el país depende no solo de cuánta inversión pueda lograr PDVSA y adecuar su infraestructura, sino también del cumplimiento de los acuerdos políticos en conjunto con la oposición, la intervención de Estados Unidos y las sanciones. Amigos de Impacto Venezuela, estudios internacionales revelaron que Cúcuta se ubica entre los 50 primeros lugares de las ciudades más peligrosas del mundo. Según Inside Crime, en el año 2023 en norte de Santander ocurrieron más de 300 muertes violentas. Es definitivamente un territorio que permanece en guerra armada. Varias viviendas en Cúcuta aparecieron marcadas con una firma. Aunque se desconoce si es un grupo armado nuevo o parapolicial, las autoridades investigan. Defensores de derechos humanos advertían que se trata de intimidación, pues grafitis del ELN y las autodefensas también han aparecido. Demuestra que están presentes y demuestran que hay que respetar su presencia por parte de factores que hacen vida activa en la frontera. Mientras los grupos criminales, sobre todo venezolanos, siguen en disputa del territorio fronterizo, las autoridades buscan formas de conseguir la paz y pareciera que justo las armas es una de ellas. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con el porte de armas, no es algo que se vaya a dar porque desde luego que todos sabemos que desde el gobierno anterior este tema quedó cerrado, pero por mí, si esto fuera federal y pudiese tomar esa decisión, totalmente en Cúcuta el porte de armas es necesario. ¿Por qué? ¿Cómo controla usted que las armas no lleguen a los delincuentes? A ver, es que todos los delincuentes tienen armas hoy, claro. Los que estamos sin armas somos nosotros. Entre tanto, aún se desconoce cuándo se realizará en frontera el encuentro binacional en materia de seguridad. Marine Glob, somos Impacto Venezuela. Operativo policial en varias favelas del norte de Río de Janeiro. La operación, lanzada en la madrugada del martes, se desarrollaba de manera simultánea en varias favelas, entre ellas el complejo da Maré, do Alemão y da Peña.
La policía informó que 7 personas murieron en enfrentamientos con uniformados. Otros 3 presuntos delincuentes resultaron heridos y 2 detenidos. 2 policías también sufrieron lesiones. La acción conjunta de agentes de las policías civil y militar de Río buscaba capturar a miembros del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, dedicada al narcotráfico. La mega operación obligó a la suspensión de clases en decenas de centros educativos, lo que afectó a 20.500 alumnos. Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Río, donde la policía suele enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado. A finales de septiembre, el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció que destinaría unos $180 millones en los próximos 3 años para un plan nacional para combatir organizaciones criminales en coordinación con las autoridades de los estados. Es momento de leer los comentarios que nos dejan ustedes, nuestra querida audiencia, relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. Ante la incertidumbre que genera el panorama electoral, muchos son los planteamientos que surgen para intentar materializar un cambio político en el país. Entre ellos, un plan B que sustituya a la candidata electa en primarias, María Corina Machado, algo que para ella está descartado. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición si María Corina no logra inscribir su candidatura ante el CNE? En nuestra cuenta de TikTok, Jenny nos dice lo siguiente: no puede existir ninguna opción. El pueblo exigirá el apoyo para María Corina Machado. En el Instagram de Impacto Venezuela, Joan Vargas responde: no hay oposición, solo una ruta hasta el final. Ella dirá qué debemos hacer, le seguiremos y haremos lo que diga. Héctor Acosta nos comenta: la decisión del pueblo fue escoger a María Corina Machado y esperamos que ella no nos defraude. Ella tiene el mandato, que decida a quién que apunte y nosotros la seguimos. Así de claro. Y pasamos ahora a nuestro canal de YouTube. Allí María Jiménez escribe: esa hipótesis es nula. María Corina es la candidata y cambiarla es hacerle el juego al gobierno. José Francisco también opina que no debe haber sustituto. María Corina Machado es la candidata del pueblo porque así lo quieren los venezolanos. Agradecemos como siempre a todos por dejarnos sus comentarios. Pasamos a revisar lo que sucede en el mundo según lo destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula así: pena de muerte, lo que piden contra venezolano que asesinó a una joven en un campus de Estados Unidos. El pasado 22 de febrero ocurrió una tragedia en la Universidad de Georgia, donde el venezolano José Antonio Ibarra asesinó a Laken Riley, una joven de 22 años de edad. Debido a la gravedad del crimen, congresistas republicanos pidieron la pena de muerte contra Ibarra, según informan los medios locales. Los republicanos aprovechan este caso para culpar a los demócratas por las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Desarticulada una red dedicada a la trata de venezolanas y colombianas en España. La policía de ese país dio por desarticulada una red criminal que presuntamente combinaba la trata sexual con el tráfico de drogas de al menos 18 veinteañeras de origen venezolano y colombiano, a las que engañaban para trasladarse a España con falsas propuestas de trabajo en ocio nocturno o atención domiciliaria. En la operación detuvieron a 11 sujetos, de los cuales 7 fueron enviados a prisión provisional. Más de 68.400 personas han cruzado la selva del Darién en menos de 2 meses. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, compartió la preocupante estadística y aseguró que es notable el incremento en el número de migrantes que han cruzado la selva de Darién en lo que va del 2024, comparado con el mismo periodo el año pasado. Este aumento de cruce alcanzó un récord de más de 520.000 migrantes en 2023 y se estima que este año podría haber un incremento adicional del 20% en la cifra. En materia de entretenimiento, Alejandro Córdoba nos comenta que la princesa Charlotte es considerada la segunda niña con más dinero en el mundo y también nos trae información sobre los nuevos proyectos del venezolano Víctor Drija. Vamos a conocer los detalles.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a las presentes informaciones en esta emisión estelar del mundo del entretenimiento. Soy Alejandro Córdoba para Impacto Venezuela. Toda una estrategia por parte de Kate Middleton para que la princesa Charlotte sea considerada la segunda niña más rica del mundo. La princesa Charlotte, hija del príncipe William, y Kate Middleton se encuentra en el segundo lugar en el ranking de Forbes en términos de la herencia que recibirá de su familia. Se estima que su fortuna alcanza los 4.000 millones de euros, según el cálculo realizado por Evening Standard. Este cálculo tiene en cuenta el valor asociado a su imagen en el ámbito de la moda, gracias al reconocido efecto Kate Middleton, del cual se espera que sea una digna sucesora. Por otro lado, George, el primogénito de Guillermo y Kate, también sigue los pasos de su hermana en cuanto a la acumulación de la fortuna. Según el mismo ranking, George de Gales, de 9 años, se sitúa en el segundo puesto con una fortuna estimada de casi 3.000 millones de euros. El cantante y actor venezolano Víctor Drija anunció que pronto debutará en el cine con su primera película en inglés hecha en Estados Unidos. Mediante su cuenta en Instagram compartió un pequeño extracto del tráiler del film titulado Finding Love in Sister, filmada en Kentucky. Además de actuar, Drija también tuvo la oportunidad de formar parte de la banda sonora de este proyecto. La historia también cuenta con la actuación de las actrices venezolanas Valentina Izarra y María Elena Dávila. De acuerdo con la sinopsis de la película, cuenta la vida de Esperanza, una abogada cuya vida soñada muestra algunas grietas. Cuando su madre muere, regresa a Sister, Oregón, y se reúne con sus hermanas. Desde Caracas reportó Alejandro Córdoba. Somos Impacto Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó un plan para liberar al Estado Bolívar de la minería ilegal. Sin embargo, son muchos los que opinan que toda esa administración es la que está detrás de esa actividad, y así lo refleja nuestra caricatura del día, ilustrada por Ernerio Dibuja. Con esto nos despedimos y gracias siempre por acompañarnos. Los espero mañana.